Imagina las salas sagradas del Senado romano. Senadores con togas ondeantes, enfrascados en un serio debate sobre el futuro de la República. Ahora, imagínate esto, un caballo, sí, un caballo, siendo conducido por esos mismos pasillos para ser investido como alto funcionario. Esto no es una escena de un sketch perdido de Monty Python. Esta era la realidad de la vida bajo Calígula, el emperador romano que hizo del absurdo la piedra angular de su reinado. Calígula llegó al trono en el año 37 después de Cristo, recibido por una ola de entusiasmo popular. Era joven, apuesto, y se le veía como una ruptura con el reinado severo de su predecesor, Tiberio. Pero esta buena voluntad inicial se desvaneció rápidamente a medida que el comportamiento de Calígula se volvía cada vez más errático. Se entregó a gastos fastuosos, se involucró en extrañas aventuras sexuales y gobernó con mano de hierro. Pero fue el nombramiento de su amado caballo, Incitato, para el Senado romano lo que realmente cimentó su reputación de loco. ¿Estaba Calígula realmente loco? ¿O era un visionario incomprendido, víctima de la propaganda de sus enemigos? Acompáñame a profundizar en la vida y obra de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Calígula. El nombre en sí se ha convertido en sinónimo de tiranía, locura y libertinaje. Su reinado de 4 años, aunque breve, dejó una huella imborrable en la psique romana. A menudo se le representa en la literatura y el cine como un monstruo depravado, un hombre consumido por su propio poder e impulsado a actos de crueldad indescriptible. Pero, ¿es esta imagen un fiel reflejo del hombre o una caricatura pintada por sus detractores? La verdad, como ocurre con la mayoría de las cosas históricas, es compleja y está envuelta en capas de parcialidad y especulación. Para comprender a Calígula, debemos quitar estas capas y examinar al hombre dentro del mito. Solo entonces podremos empezar a desentrañar el enigma de Calígula e intentar comprender las motivaciones que hay detrás de sus acciones. ¿Era un reformador incomprendido, víctima de su tiempo? ¿O era realmente un monstruo, enloquecido por el peso del poder absoluto? Profundicemos un poco más. La cuestión de la cordura de Calígula se ha debatido durante siglos. ¿Fue víctima de las circunstancias? ¿Su reputación empañada por historiadores parciales? ¿O era realmente un monstruo, un sádico que se deleitaba con el sufrimiento ajeno? Algunos historiadores sostienen que el reinado de Calígula estuvo marcado por una combinación de enfermedad mental e ingenuidad política. Señalan su infancia problemática, sus episodios de enfermedad y su falta de experiencia en el gobierno como factores que contribuyeron a su comportamiento errático. Otros creen que Calígula fue un político astuto y calculador que cultivó deliberadamente una imagen de locura para consolidar su poder e intimidar a sus enemigos. Argumentan que sus acciones escandalosas fueron calculadas para infundir miedo y desalentar la disidencia. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Calígula fue un personaje complejo y contradictorio, capaz tanto de una gran crueldad como de sorprendentes momentos de generosidad. Para comprenderlo, debemos evitar etiquetas simplistas como loco o genio y examinar sus acciones en el contexto de su tiempo. Nacido como Cayo Julio César Augusto Germánico en el año 12 después de Cristo, la infancia de Calígula estuvo marcada tanto por el privilegio como por la tragedia. Era bisnieto de Augusto, el primer emperador romano, y pasó sus años de formación en medio del esplendor y la intriga de la corte imperial. Sin embargo, su vida familiar distaba mucho de ser idílica. Su padre, Germánico, un popular general, murió en extrañas circunstancias cuando Calígula tenía solo 7 años. Muchos creyeron que fue envenenado por orden del emperador Tiberio, tío, abuelo y futuro padre adoptivo de Calígula. La madre y los 2 hermanos mayores de Calígula fueron víctimas de la paranoia de Tiberio y fueron ejecutados u obligados a suicidarse. El propio Calígula se salvó, viviendo prácticamente bajo arresto domiciliario en la villa de Tiberio en la isla de Capri. Fue durante estos años que se sembraron las semillas del resentimiento y la paranoia. Obligado a presenciar la brutal eliminación de su familia, Calígula aprendió a enmascarar sus verdaderos sentimientos y a convertirse en un maestro del engaño. Esta turbulenta educación, sin duda, configuró la visión del mundo de Calígula e influyó en sus acciones una vez que ascendió al trono. Sección 5.
Incitato, el honorable caballo. Quizás la anécdota más infame sobre el reinado de Calígula sea su supuesto nombramiento de su caballo, Incitato, para el Senado romano. Aunque los historiadores siguen debatiendo los detalles, la historia sirve como un potente símbolo de los excesos y la supuesta locura de Calígula. Según algunos relatos, Calígula colmó a Incitato de extravagantes regalos, como un establo de mármol, pesebres de marfil e incluso una casa con sirvientes. Se dice que incluso planeó nombrar cónsul al caballo, uno de los cargos más altos del gobierno romano. Sea cierto o exagerado, la historia pone de manifiesto el desprecio de Calígula por las convenciones y su inclinación a humillar a la élite romana. Al elevar a su caballo a una posición de poder, se estaba burlando de las instituciones del gobierno romano y de los senadores que las servían. Algunos historiadores sostienen que la historia de Incitato fue una forma de sátira política, una manera de que Calígula pusiera de manifiesto lo absurdo y corrupto del Senado romano. Las excentricidades de Calígula no se limitaban a su afecto por su caballo. También albergaba delirios de grandeza, creyéndose un dios viviente. Se vestía con los atuendos de varias deidades, exigía ser adorado como Júpiter e incluso llegó a erigir un templo en su propio honor. Este comportamiento horrorizó a la élite romana, que lo veía como un signo de su creciente tiranía y una afrenta directa a los valores tradicionales romanos. La insistencia de Calígula en su propia divinidad no era solo una cuestión de ego. Al declararse Dios, se situaba fuera del alcance de la ley humana y silenciaba cualquier oposición. Este flagrante desprecio por la tradición romana y su comportamiento, cada vez más errático, alienaron incluso a sus aliados más cercanos, allanando el camino a su asesinato y al fin de su reinado de terror. A medida que el control de Calígula sobre la realidad se debilitaba, también lo hacía su control sobre el poder. Su paranoia creció y veía enemigos por todas partes, reales e imaginarios. Su reinado se convirtió en un baño de sangre al ordenar la ejecución de cualquiera que percibiera como una amenaza. Desde ricos senadores hasta miembros de su propia familia. Aquellos que se atrevían a cuestionar su autoridad o a criticar sus actos eran rápidamente eliminados, a menudo de las formas más brutales y públicas imaginables. Calígula parecía deleitarse con el sufrimiento ajeno, obteniendo un placer perverso en idear crueles e inusuales castigos para sus víctimas. Esta atmósfera de terror impregnaba la sociedad romana. Nadie, ni siquiera los consejeros más cercanos a Calígula, se sentía a salvo de su ira. En el año 41 después de Cristo, tras solo 4 años en el poder, fue asesinado por un grupo de guardias pretorianos, poniendo fin a su reinado de terror. El reinado de Calígula, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia de Roma. Se le recuerda como un tirano, un loco y un cuento con moraleja sobre los peligros del poder sin control. A pesar de su infamia, el impacto de Calígula en el Imperio Romano fue relativamente limitado. Su asesinato marcó el comienzo de un período de inestabilidad, pero el imperio en sí permaneció intacto. Su sucesor, Claudio, trabajó para deshacer algunas de sus políticas más atroces y restaurar el orden en la sociedad romana. Calígula se convirtió en un símbolo del potencial de tiranía que acechaba en el corazón de incluso los imperios más ilustrados. Su historia sirvió de advertencia a los futuros emperadores sobre la importancia de la moderación, la justicia y el respeto al Estado de Derecho. La cuestión de la cordura de Calígula sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. ¿Estaba realmente loco, llevado a sus excesos por una enfermedad mental? ¿O era simplemente un producto de su tiempo, un gobernante despiadado que recurrió a medidas extremas para mantener su control sobre el poder? La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Calígula fue, sin duda, un individuo complejo y problemático, moldeado por una infancia traumática y los efectos embriagadores del poder absoluto. Era capaz de una gran crueldad, pero también de momentos de lucidez e incluso de generosidad. En última instancia, que lo califiquemos de loco o simplemente de malo es una cuestión de perspectiva. Lo que es innegable es que el reinado de Calígula fue un período de terror y excesos, un crudo recordatorio de la capacidad humana, tanto para el bien como para el mal.